Muy buenas noches, mis estimados amigos y amigas que están conectados en este momento en Facebook y en YouTube. Bienvenidos todos. Hoy con un invitado muy especial, eh, médico, psiquiatra, analista junguiano, certificado por la Asociación Internacional para la Psicología Analítica, la IAP. Bienvenido, Eduardo Carballo. Qué rico estar aquí, que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que son los sueños. Yo creo que todos los seres humanos soñamos y todos soñamos todas las noches. Lo que pasa es que algunas veces recordamos y otras no. Dicen que los sueños son como las estrellas en la noche, que en la noche se ven claramente, pero que cuando sale la luz del día ya no se ven esas estrellas. Y así pasa un poco con los sueños. Se, Se pierden muchas veces las historias que soñamos con la vigilia, con la conciencia. Y es todo un trabajo aprender a reconectar con esos sueños. Y hay toda una información ahí muy bella. Pues qué bonito que estés con nosotros para hablar un poco de este tema tan apasionante como son los sueños, que nos competen a todos los seres humanos y que tal vez viene toda una sabiduría en estas imágenes que están allí, ¿no? Sí, fíjate, bueno, si quieres empezamos por lo que acabas de comentar, porque el, uh, fíjate, de los sueños se ha hablado mucho, los sueños siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, tenemos cantidad de ejemplos y que están registrados en textos antiguos acerca de sueños significativos que han marcado, que pasaron a la historia porque marcaron cursos de historias de colectivo, historias de civilizaciones muy importantes. Entonces, lo primero es que de las experiencias de nuestro mundo interior, los sueños son experiencias que nos acompañan desde hace mucho, mucho tiempo. Hoy en día sigue sin conocerse el verdadero por qué y para qué de los sueños. Sin embargo, ya tenemos una que otra, tenemos más información, ¿no? Uno es que todos los días soñamos varias veces. Eso es lo primero que se sabe. O sea, cuando los que han estudiado el sueño desde un punto de vista neurológico saben que, tenemos, entramos como en procesos de ensoñación eh, varias veces durante la noche, donde se van registrando este fenómeno. Y lo otro que tú comentabas, que muchas veces no lo recordamos, tiene que ver porque en la parte del cerebro que se genera el sueño, no pasa por la memoria, pasa por lo que se llama la memoria de muy corto plazo, que entonces es como la memoria que uno dice, bueno, déjame recordarme qué es lo que voy a comprar en el mercado y después a los 3 horas ya se nos olvidó porque ya compramos y ya salimos de eso. Entonces, de alguna manera, el sueño no se recuerda por esa razón. Sin embargo, sabemos que en situaciones donde las personas quedan, sufren de deprivación de sueño, ya sea de manera obligada o de manera por alguna situación médica o alguna situación personal, la deprivación de sueño genera trastornos psicológicos muy importantes. Entonces con esto, simplemente que no es por donde nos vamos a ir hoy, porque creo que nos vamos a ir por la parte más rica, que es un poco esas imágenes que muchas veces no nos recordamos, pero que todos, o la gran mayoría hemos tenido la experiencia que suceden, bueno, ¿qué nos pueden decir en relación a las imágenes que traen, ¿no? El, uh, Porque independientemente de que no nos recordamos, la gran mayoría hemos tenido la experiencia de que de repente hay una imagen particular que queda en esa no memoria, logra pasar por algunas barreras, logra pasar por algunas fronteras y termina como entrando en la conciencia y queda registrada en la memoria una vez que nosotros nos despertamos. Y es que en la etapa, digamos, en la modernidad, más o menos desde 1900, que Freud fue como el primero en sacar un libro al respecto de los sueños, ya de manera más científica, llamémoslo, eh, pero claro, con una visión freudiana en donde simplemente hay unas cargas de represión allí, que los sueños marcan una represión, mientras que lo junguiano
entra a decir, no, es que los sueños vienen de como de una biblioteca mundial, llamémoslo, ¿sí? Eh, que vienen a dar representación a algo que ya existe ahí en algo que él llamó el inconsciente colectivo, y que esas imágenes del inconsciente colectivo se han venido representando en mitología, en cuentos, en muchas situaciones, y Jung saca un tema de que es que no es la represión, es más bien la fuente de las cosas, la fuente de la vida, ¿no? Y tú estás nombrando, en esa pequeña introducción, nombraste varias cosas que son importantes, muy importantes. Uno es el libro con el que Freud muestra su marco teórico, fue precisamente Interpretación de Sueños, que se publica en 1900. Y para nosotros los jungianos es muy importante porque ese libro fue el que hizo que Jung buscara a Freud. Y ahí empezó esa relación que fue muy importante para ambos por un tiempo. Posteriormente la relación sabemos que se rompió y después cada quien agarró su camino, tomó su camino y bueno, el psicoanálisis freudiano siguió desarrollándose de una manera y el jungiano se desarrolló de una manera diferente. Pero a la vez los sueños van marcando una diferencia fundamental en ambas propuestas teóricas y técnicas, clínicas. Para Freud, los sueños siempre eran una expresión de contenidos que estaban reprimidos. Era un poco para ponerlo desde un punto de vista como energético, había unos contenidos, un movimiento interno que nosotros no tolerábamos. Ese movimiento interno lo llevábamos para el inconsciente y ahí se quedaba. Pero ¿qué pasa? Que como el inconsciente se visualizaba como un espacio cerrado, en la medida que eso se iba cargando y cargando y cargando, se iba llenando. Es como la basura que empieza a soltar vapores y entonces llega un momento que los vapores tienen que salir por algún lado y entonces salen como sueños. Pero como son contenidos reprimidos que el individuo no tolera, entonces salen deformados, salen disfrazados para que puedan acceder a la conciencia. Entonces, desde lo freudiano siempre necesitas un traductor de ese contenido. Jung, que como te digo, fue uno de los temas fundamentales en la ruptura de su planteamiento teórico entre ambos. Él dice, no, pero ya va, o sea, cuando yo sueño con una esfera que contiene, yo estoy soñando con una imagen que es directa, o sea, hay una esfera que contiene. Y cuando yo sueño con un guerrero, yo estoy soñando con una imagen directa, estoy soñando con un guerrero. Y cuando sueño con una madre, estoy soñando con una madre. Entonces, ahí empieza una diferencia muy importante entre la aproximación a ese contenido que nos dejan los sueños entre Freud y los freudianos y Jung y hoy en día los jungianos. Hay otro elemento que empieza a aparecer dentro de lo que plantea Jung, que es muy interesante también. Él dice, hay contenidos del sueño que tienen que ver con la historia de la persona. Si yo sueño con mi papá, aunque es un papá, es mi papá. O sea, mi papá no tiene nada que ver con Juan Carlos Gómez, ni tiene nada que ver con el vínculo paterno de Juan Carlos Gómez. Es mi papá, independientemente de que sea un papá. Pero si yo sueño con un papá que no forma parte de mi historia, ese papá tiene un significado diferente. Entonces, ahí él empieza a hablar de que los sueños pueden aparecer con contenidos personales y los sueños pueden aparecer con contenidos transpersonales o lo que llamaba los sueños subjetivos o contenidos subjetivos del sueño y contenidos objetivos del sueño. Y aquí empieza a aparecer una topografía, una geografía de nuestro mundo interior que es muy interesante. Que yo creo que ese es el gran legado de Jung, ¿no? Que hizo esa topografía o hizo, digamos, como un reconocimiento del área del inconsciente, dándole una serie de nombres y como generando un esquema de... le nombró algunas partes arquetipos, nombró complejos, hizo como todo un mapeo de ese inconsciente colectivo, ¿no? Porque a diferencia de Freud, que hablaba un poco de que
como esto es represión, lo que aparece en los sueños es represión de lo que no se ha vivido, ¿sí? Y si es represión y como no lo has vivido, necesitas un traductor para que lea, porque como no lo has vivido en la conciencia, no lo puedes entender, ¿sí? Jung nos dice esto viene es más bien de un origen, de una matriz, de una gran matriz, ¿sí? Que es el origen de todo. Y como es una gran matriz, tú puedes entender tus sueños, porque no es una represión, sino es más bien unas semillas, algo que te está diciendo tu inconsciente que debes iniciar, que debes generar eh, para lo que Jung llamó el proceso de individuación o el viaje del héroe, ¿cierto? Que es como abrir toda esa sustancia de ese inconsciente que te está diciendo las potencialidades que puedes llegar a generar eh, y cómo te puedes recrear, ¿no? Y ahí, fíjate, tú estás señalando algo que es muy interesante en el vínculo, en la relación que uno pueda tener con los sueños, no solamente como terapeuta, que obviamente para los terapeutas es un mundo fascinante, sino también para las personas que se aproximan en su día a día, en su cotidianidad, independientemente de mi aproximación a los sueños, al material onírico de los pacientes. También tengo un vínculo como muy particular y muy personal con mis propios sueños. ¿Y para qué sirve eso? Fíjate, tú nombraste algo que es fundamental en la teoría y en la propuesta de Jung, que es el principio de individuación. Eso muchas veces se ha interpretado de diferentes maneras, pero la manera que yo tengo como tratar de ponerlo simple es, todos nosotros nacemos con un potencial, como una semilla. O sea, hay una semilla de una mata de mango, una semilla de una mata de aguacate, hay una semilla de un árbol de pino, y esa semilla va a buscar desarrollar ese potencial de la mejor manera a lo largo de la historia que tiene. El ser humano tiene, la psique del ser humano tiene una estructura y un comportamiento muy parecido a eso. Nosotros tenemos un potencial que se va a desarrollar en un tiempo, y ese eje que marca ese desarrollo es lo que Jung llamó el principio de individuación. Entonces, en ese camino como te digo, que está diseñado, que está marcado por el principio de individuación, nosotros pasamos por diferentes terrenos, por diferentes etapas, por diferentes situaciones. Y es muy importante el tema de los sueños, porque los sueños nos pueden decir en qué etapa está nuestra psique. Yo siempre digo que es como el Waze. O sea, uno maneja, uno llega y entonces no vaya a la tercera cuadra y cruza a la derecha, o vaya por esta carrera y cruza por esta calle. Pero el Waze te da como, cuando tú lo ves, tienes como un mapa que te está diciendo, aquí hay una bifurcación, aquí te vas a encontrar con una determinada, hay un accidente, o aquí hay un policía, o aquí hay una cámara, o aquí hay... Y de alguna manera el sueño nos da como ese mapa interior que nos acompaña en ese viaje marcado por el principio de individuación. Entonces hay sueños que tienen que ver nuevamente con etapas. O sea, una cosa son sueños que son referidos a la etapa donde lo materno es muy importante. Sueños referidos a etapas donde lo paterno está muy presente. Sueños referidos a nuestra etapa, que quizás es la más larga dentro de la vida del ser humano adulto, que es la etapa del camino heroico, y sueños que tienen que ver con la última etapa, que es como el llegar a la totalidad. Entonces, esas diferentes etapas se expresan a partir de símbolos que van apareciendo en los sueños. Entonces los sueños terminan siendo como una especie de fotogramas, de elementos, de símbolos que nos dicen, que nos hablan de la etapa donde estamos, o que nos hablan de lo que está activado en un momento particular. Sí, qué belleza. Ese mapeo que cuando hablamos de un mapa quiere decir que hay una ruta y quiere decir que hay una secuencia y que hay un origen y un destino. Entonces, como tal, los sueños están marcando una brújula, una pauta de hacia dónde es que nos estamos dirigiendo, o si hay un error en esta dirección o no hay un error, o bueno, digamos que un poco ellos van avisando
la secuencia que va sucediendo en la vida, ¿no? Como es un lenguaje simbólico, porque los sueños se manifiestan en símbolos, pues tienen diferentes formas de verlos y analizarlos. Los símbolos no son como las señales de tránsito que dice coge a la derecha, coge a la izquierda y se acabó. No, un símbolo es abierto, un símbolo eh, va mostrando distintas características. Y yo diría que el lenguaje simbólico es como el lenguaje del alma, ¿no? Es el lenguaje de la psique. Y el lenguaje simbólico pues está en muchas formas. En sueños, por supuesto, en imágenes de sueños, pero también en la voz de la psique que habla día a día, en pequeños símbolos que uno va viendo día a día que también ahí van manifestándose. Aprender de pronto a entender un poco la dinámica del lenguaje simbólico no se refiere solo a los sueños, sino a poderlo aplicar en muchos sentidos. Es como un idioma, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de agua, agua son emociones, ¿sí? Agua son sensaciones, limpieza tiene que ver con limpieza o suciedad, dependiendo de cómo esté esa agua, ¿no? Pero tiene que ver con una empatía y no solamente cuando uno se sueña con una inundación, sino cuando de pronto uno está en una comida familiar en donde se riega ese vaso de agua, uno sabe que hay unas emociones contenidas que se están movilizando en ese momento, que necesitan esa acción, ¿sí? Yo diría que una de las cosas más bonitas de este lenguaje junguiano es que nos conecta un poco con ese lenguaje simbólico que nos permite interconectar distintas situaciones en el tiempo a nivel antropológico del humano, mitos, cuentos, sueños, tarot, runas, astrología, bueno, en fin, porque ese mismo es el lenguaje que se utiliza en todas estas secuencias de expresión, ¿no? Sí, y fíjate que un poco para amplificar un poco esto que tú nos traes, que es muy interesante, la psique habla en imágenes, o sea, nosotros podemos hablar de una manera como encadenada porque, bueno, porque ese encadenamiento de códigos va generando una imagen. Cuando hablamos de encadenar, ahí aparece la cadena, aparecen las argollas, hay un algo que aparece allí, que obviamente a la medida que seguimos hablando, esa imagen se va complejizando, pero la psique nos habla en imágenes. Y esas imágenes, hay imágenes que de alguna manera son simplemente, es como una foto de que no nos dice nada, pero hay muchas otras imágenes que están vivas, que están relacionadas con una emoción, que están relacionadas con una metáfora. Un poco lo que vemos usualmente en la imagen de la poesía. La poesía es una imagen que está viva, no es una receta. Una receta uno la lee y bueno, hay una información, pero que no se codifica en imagen. Hay un algo que uno va construyendo y termina una torta de brownie, pero porque uno llegó allí. Pero mientras que la poesía te va hablando de imágenes, y ese lenguaje poético, de imagen, metafórico, así es que nos habla la psique. Por eso es que, como dices tú, hay tantos sistemas que sin uno conocerlos, cuando uno se aproxima, uno puede percibir que tiene un gran potencial y que forma tiene que ver como un código que el así que puede traducir. Tú lo has comentado, pues hablaste de varios, el tarot, pues, uno puede no ser un estudioso del tarot, ni puede saber nada del tarot, pero cuando uno empieza a ver las diferentes cartas, esas cartas le empiezan a decir a uno algo, o sea, o te hablan de autoridad, o te hablan de misterio, o te hablan de proceso, o te hablan de cosmos, o te dicen algo. Y esa forma de hablar de la imagen es como la psique se alimenta. Y por eso es que los sueños son tan poderosos y tan importantes, porque ahí es donde el sueño me dice, el sueño me habla. Y tú comentabas, obviamente esto no es un curso sobre sueños, pero quiero aprovechar lo que dices como para poderlo aterrizar. Fíjate, tú comentabas desde esa perspectiva cómo los sueños pueden tener funciones. Hay sueños que me dicen exactamente dónde estoy. Bueno, estoy en una encrucijada y estoy lleno de ansiedad porque no sé si agarrar a la derecha o a la izquierda o arriba, abajo. Estoy en una encrucijada, me habla de dónde estoy. Pero los sueños muchas veces me pueden
hablar de lo que no estoy viendo, me hablan de una compensación. O sea, yo estoy preparando un curso y recogiendo información y datos y estoy como haciendo una cosa muy estructurada y tengo un sueño que estoy en una fiesta loca o que estoy en la mitad de una cosa caótica. Es como que la psique está buscando compensar tanta energía que está hacia un polo, la busca compensar llevándola al otro polo y mostrándome o recordándome más bien que la psique necesita moverse, la psique, aunque buscamos una cierta estabilidad, una cosa es una cierta estabilidad y otra cosa es pretender que controlamos y que mantuvimos ya, que llegamos. O sea, la psique no llega, la psique está permanentemente moviéndose, permanentemente recorriendo ese camino seguido por ese principio de individuación que se mueve hasta el final. No, qué belleza, sí. Los sueños. Eh, ¿Qué, en tu experiencia, has tenido de pronto algunas vivencias con sueños, bien sea de tus consultantes o propios, en donde hayas sentido ese poder del lenguaje simbólico actuando, generando? Sí. Fíjate, hay algo, yo creo yo creo que todos de alguna manera hemos vivido en esto que estamos viviendo, que es tan novedoso, tan demandante, tan retador. Los que tenemos estamos atentos un poco a nuestro sueño, sabemos o hemos vivido contenidos de esos sueños que son muy particulares. Por ejemplo, empezando el tema del virus y el tema cuando declaran la pandemia y aparece todo esto. Yo me acuerdo que en una semana tuve varios sueños, por ejemplo, con tsunamis. O sea, y yo he tenido esa experiencia previa donde en momentos en que de alguna manera el afuera se empieza a presentar de una manera, de una forma nueva y como con como con una energía, con una magnitud que yo siento que no puedo como sostener. Me ha pasado en muchas ocasiones que sueño con estos tsunamis, ¿no? Y me tocó durante ese periodo también ver muchos pacientes que llegaban con sueños de tsunami. Fue muy interesante, por ejemplo, llegaron antes, eso fue muy interesante, antes de que aparecieran como estas noticias de haber avistado ovnis y tal, ya varios pacientes me habían llegado con sueños con ovnis. O sea, y cuando uno se pone a ver nuevamente simbólicamente, bueno, lo que estamos viviendo para muchos es una especie como de una invasión de algo extraterrestre, ¿sí? Sí, que no logramos ubicar, que no logramos entender y que aparece allí como una invasión muy extraña. Entonces ahí vemos cómo algunas veces lo que vivimos no es lo que pasa afuera, lo que vivimos y nuestra relación con lo que vivimos se expresa en sueños. Hay un tema que para mí es muy interesante, que son los sueños, por llamarlo de alguna manera, premonitorios, como de repente en una determinada situación que uno no tiene claro hacia dónde va, de repente hay un sueño donde muestra como un resultado, muestra un camino. Y muchas veces ese resultado no es que es algo mágico, sino que la psique, dentro de esa sabiduría interna que tiene, es como que logra, dentro de la tensión que uno está viviendo, dentro de las fuerzas que están presentes en lo que uno está viviendo, de alguna manera la psique sabe hacia dónde va. Eso es como todos lo experimentamos en la cotidianidad. Uno ve una película o ve una serie, o ve uno el piloto de una serie, y entonces uno se pone y uno se queda tranquilo ahí y uno dice, ya yo sé por dónde va esto. Exacto. Es uno ver hacia dónde es que va la historia, quién es el malo, quién es el bueno, más o menos empieza uno a deducir. Sí. Y es que la conciencia es solo la punta del iceberg de todo lo que somos. Es decir,
la conciencia y la vigilia y lo que identificamos como una individualidad es solo una pequeña parte de muchas cosas que se están registrando a nivel del cerebro, se está registrando mucha información y el mismo inconsciente a través de los sueños está haciendo un proceso de interconectar situaciones y por eso los sueños están como mostrando un esquema un poco más amplio, porque no está la conciencia vigilante diciendo esto soy, yo me defino por esta forma y no me salgo de este contexto y un poco el sueño lo que muestra es que no has visto esto otro y te lo muestra a través de un sueño, ¿no? Sí. Eh, sí, tomando un poco el tema de la individuación, hay un libro que es de Joseph Campbell que es el monomito del héroe, ¿sí? Del héroe solar, eh, que habla un poco como en distintas culturas, en distintas mitologías y de distintas formas está el arquetipo del héroe muy activo. El héroe, eh, digamos, normalmente nace hijo de extraterrestre, como en el caso de Superman, o en el caso de Jesús, que nace de hijo de un dios, o en el caso de Hércules, que también es hijo de Zeus, hijo de mortal y hijo de celeste, llamémoslo. ¿Sí? Y que tiene una serie de pasos y alternativas en donde ese héroe necesita del contraste de la vida, del antihéroe, bueno, en el caso de Superman, de la kriptonita, del Lex Luthor, de que le rapten la novia. ¿Con qué objetivo? Sacar las cualidades del héroe. Y un poco ese tema de la individuación tiene que ver con los retos de la vida. Y esos retos necesitan activarse, modificarse. Y cuando hay precisamente como en este momento que estamos en pandemia, que nos detuvimos, nos congelamos, pues los sueños muchas veces empiezan a ser muy activos, tratando de sacar algo de esa sustancia del héroe, eh, de esos retos, de esas actividades. ¿Sí? Eh, no sé si tienes algo que hablar como del héroe un poco y de ese mito y de esa creación de los sueños al respecto. Sí, fíjate. Para Jung, cuando él empieza a introducir el tema de los arquetipos, que fue bastante temprano en su obra, fue muy cercano. De hecho, él habla por primera vez del camino del héroe y del mito del héroe con un libro con símbolos de transformación, que es el libro que marca la ruptura entre Freud y Jung. En ese libro, Jung dice, mira, yo también tengo cosas que decir y ya no voy a seguir hablando en freudianés, en freudiano, sino yo quiero también expresar lo que yo he pensado. Y ahí él habla del mito del héroe por primera vez. Y él habla, aparte dice ahí, que si él tuviese que escoger un patrón que define lo humano, él escogería el mito del héroe. Porque el ser humano, el mismo hecho de hacer conciencia, para uno hacer conciencia, para uno sobrevivir el día a día, para uno desarrollarse, él lo veía como que eso implicaba un trabajo heroico. O sea, hay un trabajo, y bueno, y uno se pone a ver el día a día de cualquiera de nosotros y más en esta situación y uno lo ve como algo heroico. Hay que estar pendiente de cómo cuando uno se acuesta, uno está pendiente del día siguiente, cuál va a ser el plan de vuelo, lo que necesito para ese plan de vuelo, tengo que poner un despertador o tengo que estar atentos a las personas que se despiertan de manera espontánea, tengo que estar atento a esto, tiene que salirse de la cama, que ya para muchos ya es el primer acto heroico del día, y así vamos por eso es que Jung decía que el mito heroico para él, el mito del héroe era lo que representaba el ser humano. Después de Jung, o después de ese planteamiento, hay un junguiano de la primera generación que fue muy cercano a Jung, que fue Neumann, Erich Neumann. Erich Neumann, él es como que le pone una lupa a ese principio de individuación. Entonces él es el que dice que nosotros tenemos diferentes etapas que tenemos que mover y que tenemos que salir de esa etapa. Entonces primero estamos vinculados con la madre, con la gran madre, que es muy importante porque nos da como el terreno, nos da la tierra y el abono para poder estar tranquilos y para que esa semilla inicial empiece como a germinar y empiece como a estar protegida de los depredadores que vienen. Después viene el gran padre y en un momento determinado nosotros tenemos que renunciar a la comodidad y a la estabilidad y a la seguridad que nos da mamá y papá.
Y ahí arranca nuestro camino heroico, que es un camino de ser autónomos, de ser independientes, para utilizar una palabra que hoy está de moda, de empoderarnos. Y entonces, pero ese ser autónomo, independiente y empoderarse es tal cual como lo dices tú, o sea, requiere, es un trabajo. O sea, si uno ve todos los mitos de iniciación y los ritos de iniciación, tienen que ver con un cómo yo me enfrento a un obstáculo del cual yo salgo fortalecido, yo salgo con algo nuevo, ¿no? Como hoy en día los videojuegos estos donde uno va caminando y entonces mató al dragón, entonces tiene tantas vidas más, o tanta energía más, o tanta oro más, o tanto... Bueno, de alguna manera ese camino heroico va dando eso, como tú bien dijiste, va activando potencialidades, o sea, lo que estaba dormido en potencia lo activa y posteriormente lo incorporo. Y así voy activando diferentes elementos e incorporando en mi psique, en mi personalidad, voy incorporando esos elementos y me va enriqueciendo y me va, como permite que ese movimiento siga. Entonces, definitivamente, ese momento del desarrollo de la psique es muy importante. Y es muy importante poder ver o poder registrar en los sueños cómo si está activado, no está activado, si está presente o no está presente. Todos hemos pasado por situaciones donde nos encontramos dudando, donde nos encontramos como sintiéndonos que estamos vulnerables y muchas veces vencidos. Y en esos momentos en que uno dice, bueno, ya hasta aquí llegué, pues, o sea, ya yo no puedo con esto, yo no puedo con este trabajo, o no puedo con esta relación, o no puedo con este momento de vida, o no puedo con esta situación. Uno saber que aparece un elemento heroico es importante. Es como, ahorita la imagen que me viene es como esa imagen que ha aparecido en muchos momentos como imágenes virales, que es en la mitad del pavimento, entonces aparece una flor amarilla, o en la mitad del desierto aparece, y eso es muy importante porque esa es una imagen de ese principio heroico manifestándose, o sea, a pesar de la dificultad de este pavimento que no permite que haya vida, que no, bueno, hay un algo que surgió por ahí y logró manifestarse de una manera con su potencia vital. Entonces, esos son el tipo de imágenes que en un momento determinado, cuando tenemos esa conexión con ese mundo interior, nos dicen, bueno, ok, puedo estar totalmente agotado, puedo estar cansado, puedo estar sin energía, desvitalizado, pero hay algo que me dice que hay un algo que todavía está vivo. Yo me acuerdo hace muchos años en mi proceso de análisis, que usualmente uno pasa por muchas etapas muy complejas, sobre todo en lo que corresponde como es la exploración de la sombra, porque la sombra, todo el mundo habla de la sombra como algo muy, bueno, no integre su sombra. Yo siempre digo, mire, dese un paseíto y después hablamos. O sea, pero en esa época, que fue muy, muy dura, yo me acuerdo que en parte de ese proceso, yo me sentía literalmente como si yo estuviera metido en un túnel oscuro. O sea, una cosa sin referencia, sin esto. Y me acuerdo todavía un fin de semana que yo me despierto con un sueño donde, bueno, suena como muy cliché, pero fue así, donde yo me despierto y en el sueño yo veía que ese túnel finalmente, a lo largo por allá se veía como un resplandor. Y ese día yo dije, gracias a los dioses, porque sé que estoy cerca de salir del final de este proceso. Y efectivamente, entonces... Sí. Uf, qué belleza, sí. Es que yo pienso que los sueños terminan siendo algo así como el teatro o el cine individual, donde no necesitamos pagar la afiliación a Netflix, sino que lo tenemos ahí incluido. Y es la forma de la psique de hacer de una manera artística
una vivencia que uno está teniendo. El sueño hace que sea vivido, que uno se sienta el personaje, como cuando vemos una película, que cuando nos identificamos con el personaje central sentimos que somos ese que saca la adrenalina y que genera las acciones y demás, ¿sí? Y en ese sentido, eso es muy interesante porque las historias, bien sea de sueños, de cine, de teatro, de literatura, de poesía, esas imágenes son las que nos terminan aportando la fuerza interior, sacar esa fuerza heroica para sacar adelante un proceso. Las antiguas tribus, digamos que cuando llegaba a donde el sanador, la persona que estaba enferma, en algunas tribus buscaban un mito de algún héroe que tuviera una enfermedad similar o parecida para que a través de la historia pudiera sanar y reconciliar eso que está en desequilibrio, ¿sí? A nivel de... Hay un autor que se llama Robert Johnson, que tiene dos libros muy bonitos, Él y Ella, ¿sí? Él, el mito del héroe masculino, que es el mito del Santo Grial, donde da unas pautas y una expresión y un análisis que permite decir uno a nivel masculino cómo desarrollo una serie de temas heroicos. Y Ella es la historia de Eros y Psique, que es la heroína que sale por excelencia allí. Son dos libros hermosos, corticos, sustanciosos, que yo creo que se consiguen estos libros todavía en las librerías normales. Pero sin duda los sueños deberían ser precisamente esas historias ya a nivel individual, ¿sí? Poder recordarlos, poder anotarlos, hacerles un seguimiento. Es algo interesante, como si le podemos hacer un seguimiento a una serie que estamos viendo, ¿sí? Y no a nuestros propios sueños, donde el director es nuestro psique, nuestro self, que está tratando de darnos a nivel artístico una serie de imágenes para salir de unas situaciones. Este es un momento muy importante para el ser humano. Estamos viviendo un momento histórico, es un momento en donde se está poniendo a prueba el héroe. Hemos tenido unos meses de resistencia total con todas estas cuarentenas, no son cuarentenas, centenas, ¿sí? En donde nos están poniendo a prueba. ¿Y qué es lo que se está buscando de todo esto? No es ser resistente por siempre, es ser resiliente, o sea, sacar ese espíritu heroico a través de todas estas vivencias que estamos teniendo. Ya a nivel astrológico, qué pena meto la cuña de la astrología, pero es que el sol está en Leo y el sol en Leo con la luna llena que tenemos ahora el 3 de agosto nos está pidiendo es cómo activamos a ese héroe individual. Es decir, no es quedarnos acá en resistencia, sino ¿para qué es que soy bueno? O sea, ya lo que tenía, el trabajo que tenía o la forma que tenía de hacer las cosas ya no está sirviendo. Entonces, ¿cómo encuentro los recursos para que soy bueno? Somos seres humanos, seres que han estado millones de años de evolución aquí en la Tierra, desde que hemos sido amiba hasta que llegamos a ser lo que somos. Y toda esta sustancia no puede ser que está hecha solo para un trabajo de 8 horas que ya me echaron y entonces, ¿qué voy a hacer de mi vida? No, hombre, tienes dentro esa alma selvática, resiliente, que ha pasado las 1001, pues no nos comió el tigre cuando vivíamos nómadas allá en la jungla, ¿sí? Y pues en este momento mucho menos. Ahora hemos evolucionado de tal forma que lo importante es encender esa chispa de resiliencia, y que hay varias formas. El arte, la literatura y todo nos pueden ayudar a entender un poco esas dinámicas y por supuesto los sueños individuales. ¿Y qué hay que hacer para acordarnos de los sueños? Darles importancia. ¿Qué es darles importancia? Decirle a la psique, te voy a anotar, ¿sí? Tener un cuadernito al lado, si no es un cuaderno, la grabadora del celular o algo, para poder decir uno, si te pongo atención, mi psique me empieza a hablar, y si mi psique me habla, pues la escucho. Y no necesariamente necesitan interpretación los sueños, como desde la perspectiva freudiana, donde se necesita un intérprete. No, a veces las solas imágenes ayudan. A veces no necesitamos decir es que esto significa tal y tal cosa, no. Quedémonos con la imagen que trajo el sueño y dejemos que esa imagen haga su efecto, ¿sí? Nos muestre situaciones. Fíjate, y tú acabas de nombrar, bueno, muchas cosas pero déjame tomar algunas que creo que son importantes. Empezando por la última, nuevamente, en estos sueños de tsunami que yo comentaba que he tenido en esta época, como dices tú, uno no tiene que saber, o sea, primero que no existen ese famoso diccionarios para interpretar sueños, eso no existe. O sea, el trabajo, la relación, el trabajo con los sueños es aprender a relacionarse con los sueños. Y como tú dices, o sea,
Yo no tengo que tener una imagen de un tsunami particular para saber que esa imagen de esa ola gigante que viene y que me va a tragar, ya en sí mismo es una imagen que me está hablando de muchas cosas. Y por supuesto, si las buscamos en el arte, en la literatura, en las expresiones de cultura, lo vamos a encontrar cantidad de veces, cantidad de dibujos de esta ola, de fotografías de estas olas, de experiencias de estas olas, que son súper importantes. Lo otro que tú comentabas, que creo que es muy, muy importante, es ese rescatar esa relación con nuestra interioridad y con nuestro mundo real, y un poco separarlo del secuestro en que estamos la gran mayoría, o que está la gran mayoría. O sea, yo digo que Netflix, yo no critico Netflix porque me parece una maravilla, pero algo que yo creo que es muy importante tener presente es que detrás de esa mayoría definitivamente hay una cantidad de gente que son unos genios que encontraron cómo mantener a las personas atrapadas ahí. Ellos encontraron una fórmula que secuestran la psique. O sea, tal cual. O sea, a mí me pasa, teniendo conciencia, yo no soy particularmente ni muy amigo de la televisión y esto, a mí me dicen, ven para que veas este capítulo, yo tengo que ir con todas las prevenciones del caso, porque sé que después del primer capítulo me va a quedar a ver tres, por lo menos tres más. Entonces, porque esto descubrieron lo que yo llamo el síndrome Sherezade, ¿no? Que entonces, cuando ya, mira, vamos a acabar el cuento, no, pero vamos a dejarlo aquí y te empiezo uno, pero mañana te lo continúo. Entonces, la psique queda hambrienta desde la curiosidad y queda tomada. Entonces, es muy difícil, si no tenemos conciencia de eso, es muy difícil competir con eso cuando nuestro, como dices tú, nuestra serie interna aparece fraccionada. Entonces, tú dijiste algo que me parece fantástico y lo voy a tomar como una recomendación concreta, que es, ¿por qué a esa imagen no le busca el mito? O sea, me encantó eso y creo que tiene mucho que ver contigo, porque lo que yo he aprendido de ti es que tú eres un contador de mitos. O sea, tú desde la astrología nos aproximas a estas relaciones, a estas apariciones, a estas cosas que se constelan desde muchos mitos. Entonces creo que es una invitación a, bueno, esta imagen, vamos a buscar el mito. ¿En qué mito hay un tsunami? ¿En qué mito aparece un león? ¿En qué mito aparece un guerrero o uno que salió con un ímpetu guerrero y terminó ahogándose, casi ahogándose debajo de un puente? Y aparece un enano que entonces lo rescata y lo mete en una cueva y lo cuida y lo pone. ¿En qué mito aparece eso? Porque esas imágenes que aparecieron en ese sueño tienen que ver con esos mitos. Entonces creo que es una invitación espectacular de tomar conciencia bueno, de algo que también creo que está sobre el tapete, por lo menos por lo menos para mí como terapeuta, que es un momento de reflexionar acerca de hasta dónde vamos a dejar que el afuera nos invada. O sea, porque la invasión que tenemos ahorita del virus es una más de tantas invasiones de la tecnología, del Netflix, de cantidad de cosas. Entonces, bueno, cómo nos toca de repente rescatar ese centro interior que nos permita como preguntarnos, que nos permita como conocernos un poco más. Mira lo interesante. Yo, no solamente a nivel de las imágenes buscarles un mito, sino también una historia. Es decir, yo creo que si uno tiene la imagen en la conciencia, mínimo prende el televisor y pasan algo de esa imagen y uno, oh, ahí está algo de lo que soñé, ¿sí? Y ahí empezar a investigar al respecto de esa imagen que también se te está mostrando allí. Por ejemplo, fíjate con el tema del tsunami. El tsunami, en el 2011, creo que fue el tsunami que tuvimos en Fukushima. Sí, es que recuerdo tanto porque fue Urano entrando a Aries. Y lo que generó ese tsunami fue el intercambio de energía, que ya la atómica se volvió evidente lo dañina que era por a raíz de Fukushima, ¿sí? Y tal vez el mismo tsunami, si uno se pone a ver con esa historia, sin necesidad de un mito, sino con la realidad que estamos viendo, con el mito de la vida misma, ¿sí? Puede estar mostrando que el tsunami lo que está diciendo es hay que cambiar la energía, hay que cambiar el tipo de energía, lo que me da energía, lo que me da motor en la vida,
¿sí? Y tal vez esta realidad que se está viviendo en este instante me está pidiendo un recambio de valores profundos, de qué es lo que me da motivación, de qué es lo que me da sentido, dinámica, futuro, bueno, todo lo que da la energía, ¿sí? Entonces, a lo que voy con ese ejemplo es que quedarnos con la imagen en la conciencia, la imagen del sueño, ¿sí? Y abrir los ojos, ¿sí? Es decir, así no sepa yo interpretarlo, ve, ¿qué significaría soñar con esto? Lo puedo buscar en internet, por supuesto, y me va a dar unas pautas, ¿sí? Y lo puedo buscar en el libro de Freud, y bueno, en fin. Pero más allá de darle una interpretación a la conciencia de palabras, la imagen es muy importante, ¿sí? Tener esa imagen allí para esperar a ver si de pronto en una noticia o la conversación con alguien se salió de pronto esa imagen y si salió, busquémosla, porque es como un hilito que hay que jalar, y hay que jalar y hay que buscar qué hay detrás de. Exactamente, sí, sí. Pues muy bien, Eduardo. No sé si quieras hablar de algo más a nivel de los sueños o quisieras tomar algún tema en especial más. Mira, yo creo que algo que ayuda en las imágenes que traen los sueños es como uno poder ubicar de esas imágenes cuáles son como más cercanas a mi cotidianidad y de esas imágenes cuáles son más extrañas, son más alejadas. Porque ahí empezamos a marcar dos niveles de nuestra psique que son importantísimos también reconocer. Uno es el nivel de lo que tiene que ver con mi biografía y por lo tanto de ahí puedo aprender también, me puedo aproximar a mis complejos. Esos temas esos conflictos que se han generado a lo largo de mi biografía, que bueno, que distorsionan la realidad y distorsionan la autopercepción. Todos tenemos complejos, todos tenemos conflictos con algunos terrenos. Unos más con el dinero, otros más con la parte física, otros más con cuánto me valoran, otros más con la autoridad, pero todos tenemos temas de ese tipo. Y esos temas aparecen en esos sueños donde están más cerca a mi cotidianidad. Yo soñé con un amigo que algunas veces tiene unas cosas que me saca un poco, bueno, que ese amigo de qué parte de mi biografía, de qué parte de mis complejos me está tocando. Pero hay otras imágenes que son como mucho más extrañas, mucho más alejadas de la cotidianidad, que lo interesante que tienen es que allí estamos metiéndonos en ese gran mar que es el inconsciente colectivo. Nos estamos metiendo en esos cuentos, en esos mitos, en esos símbolos que todos compartimos. Y por eso es que también Jung, a partir bueno, él entra a ese a uno de los elementos, no es que entra a partir de ahí, pero uno de los elementos desde los cuales Jung entra a su planteamiento del inconsciente colectivo fue a partir de un sueño que él tuvo donde bueno, él iba bajando, era un sueño, no voy a entrar en los detalles, pero era un sueño donde él estaba en una casa y entonces la casa era muy parecida a la casa de él, donde vivía él, después entonces bajaba unos escalones, la casa se parecía un poco más a la época de cuando él era niño, va un poco más escalones y va bajando y va bajando y va bajando hasta que llega a un sitio donde había una losa de piedra y él la levanta y se encuentra él sabe que son unos elementos que son muy, muy arcaicos. Y la lectura que da, que esa es la genialidad en esa lectura de imagen y aproximación, es cómo la psique tiene niveles que van descendiendo y unos niveles son más cercanos a la conciencia y a nuestra historia y hay otros niveles que escapan de esa memoria de nuestra biografía, pero que están en una memoria que venimos arrastrando desde desde nuestros antepasados más arcaicos, que es lo que es el inconsciente colectivo. Y entonces es como toda esa riqueza de mundos, de señales, de procesos aparecen en los sueños. Entonces otra vez, creo que hay una invitación muy grande como aproximarnos a esas imágenes que es yo siempre digo que la psique, por lo menos para mí, es como una caja, que es como un regalo de esos que te llega, un regalo de un amigo en la India y uno la abre así como, bueno,
qué me habrá traído, ¿no? Entonces puede ser desde una varita de incienso o una imagen de una deidad hindú o un ingrediente o a lo mejor es una postal que dice, mira, para que sepa que me estaba recordando de ti y ya. Pero hay un algo allí, una expectativa de qué me trae. Este, entonces creo que esa conexión con lo que trae la psique, con lo que trae nuestro mundo interior, enriquece como esa conexión, no solo con nuestro mundo interior, sino con nuestra vida. El, yo sí creo que nosotros nos hemos complicado mucho la existencia y con creencias de necesidades que realmente no existen. O sea, yo creo que parte de lo que estamos viviendo es que nos ha puesto nos ha confrontado con lo que realmente es esencial. O sea, personas que no podían estar sin estrenarse algo de ropa. Bueno, hoy en día, por ahí hay un meme que decía, yo creo que mi ropa debe pensar que me morí porque tengo años que no hablo el cross. Solo la pijama, el saquito de entrecasa. Entonces, sí, cantidad de cosas que para uno eran como indispensables y uno se ha dado cuenta con esto que realmente que lo indispensable es muy poco. Entonces, creo que esta conversación me gustaría como eso, como si nos podemos ir como concluyendo o con una invitación a entrar, a explorar ese mundo interior y a lo que es nuestra psique, bueno, sería increíble porque yo siempre digo, yo siempre comento que esto es un acto de puro egoísmo, porque yo creo que mientras más personas tenga alrededor que pueda hablar de psique, de imagen, de sueños, de este tipo de cuestiones, bueno, más rica se hace la vida. Entonces, esta invitación es puro egoísmo. Puro egoísmo, para no sentirse uno solo hablando del tema. Sí, señor. Sí, y es que ahí cuando hablas de los sustratos y de bajar, creo que eso está en el libro de Recuerdos, Sueños y Pensamientos, ¿cierto? De Jung. Sí. Es interesante porque ese es el punto de la diferencia de lo junguiano y lo freudiano, ¿no? Freud pensaba que el inconsciente era un chute de basura en donde aquellos deseos reprimidos se iban para allá y simplemente salía. Por eso el análisis junguiano es muy fálico, como decía un amigo, pipí y vagina, solamente, pene y vagina, no más. ¿Sí? Mientras que Jung encuentra que detrás de todo esto hay un origen, hay una matriz. Hay un sustrato que nos contiene a todos como humanos, y de esa matriz es el origen y también el final. ¿Sí? Entonces es como encontrar a través de el inconsciente colectivo y de sus imágenes, encontrar rutas, encontrar iniciativas, encontrar potenciales a desarrollar. Es algo muy distinto a simplemente encontrar la represión y la restricción de lo sexual o de la vida o de las expresiones en distintas formas. Sí. Entonces, este tema de Jung y los símbolos, el lenguaje simbólico, precisamente es eso lo que nos trae. A través de los símbolos de la psique, poder conectarnos con más allá de la conciencia visible, más allá de lo que creemos que somos solamente. ¿Sí? Y es que hay mucho más allá. Sí, señor. Pues muy bien, Eduardo, pues muchas gracias por esta deliciosa charla. Qué rico volverte a tener acá en este espacio. Ojalá te animes o nos animemos a hacer algo más, a hablar de algún tema más. No, me encantaría. A ti, Juan Carlos, por la invitación. Tú siempre has sido, de verdad que súper generoso con tus invitaciones, con compartir los espacios, con la apertura para poder abrir como estos caminos de integración que me encantan. Así que yo siempre, cuando me invites, estaré ahí dispuesto. Así que gracias a ti por la invitación. Tú actualmente eres el director del Centro de Estudios Junguianos acá en Bogotá, ¿cierto? En Colombia. Sí. 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 Y en este centro tienes cursos o tienes alguna dinámica propuesta. Sí, fíjate, nosotros en el Centro de Estudios Junguianos tenemos varias actividades que tienen una cierta regularidad, ¿no? En este momento, todos los miércoles, desde que empezó precisamente este proceso, tenemos unos conversatorios
de personalidades, entre las cuales tuvimos la fortuna de tenerte a ti, un poco para amplificar, o sea, desde la conciencia de que lo que estamos viviendo no es fácil digerir. Entonces, tenemos unos conversatorios con diferentes expertos, un poco para tratar de aproximarnos a lo que estamos viviendo, tratar de entenderlo, amplificarlo. Por otro lado, tenemos cursos quizá más específicos. Ahorita estamos viendo un curso, ya lo empezamos, sobre conciencia arquetipal, que es un concepto que tengo tiempo desarrollando, que bueno, algún día podemos hablar de eso. Y en este momento estamos ofreciendo, las inscripciones están abiertas para un curso que vamos a dar Lissima Cuenao, que es otro analista junguiano, también muy conocido porque es el director del centro de la Casa Jung de Medellín. Entre los dos vamos a cuatro manos dar un curso sobre fundamentos y técnicas de psicoterapia en psicología profunda, que incluye lo junguiano. Entonces, sí. Eso suena muy bien. Suena muy no, bien. que va a estar muy chévere, va a estar muy, muy rico, interesante. Sí. Pues muy bien, voy a dejar el Centro de Estudios Jungianos, es la página que tienes en Facebook, ¿cierto? Buscan en Facebook Centro de Estudios Junguianos sin apellido. Bueno. Entonces, ahí aparece el logo, es un cáliz que sube, hacia el cual sube una serpiente. Ese es el logo nuestro. Entonces, bueno. Pues muchas gracias, Eduardo, por tan interesante charla y entonces nos vemos próximamente. Estaremos haciendo algún otro tema por acá. Bueno, Juan Carlos, nuevamente a ti gracias por tu invitación y a tu audiencia, que bueno, que siempre es la que le da sentido a que hagamos este tipo de actividades. Así que muchísimas gracias. Un abrazo, chao. Hasta luego.